pastoreando la voz del pastor. Tu palabra dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y aquí estamos, Señor, para escucharte, mi Cristo Rey. Sé que tú usarás este vaso, es el vaso de nuestro pastor en tierra, y que seas tú, Padre bendito, hablándonos esta tarde, respondiendo preguntas, Señor, consolándonos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Buenas tardes, Torre Fuerte. Buenas tardes, Torre Fuerte es Jehová. Amén. Torre Fuerte. Es Jehová. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Bendecido. Escuché una sola persona, dos personas. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en Mejor. victoria. Mejor. Yo también estoy bien. Si ustedes recuerdan, en la semana pasada hablamos acerca de la fe y como sin fe no es posible, Agradar a Dios. amén, agradar a Dios. De hecho, es imposible avanzar en nuestra fe. Sin fe no es posible. No es posible. Pero tenemos obstáculos también en nuestra fe. A veces tenemos obstáculos. Y los obstáculos son muchos. Y yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes, pero no tengo tiempo para hablar acerca de todos los obstáculos que existen. Hoy hablamos acerca de tres. Y se encuentran, y yo no voy a leer, ¿ok? Pero se encuentran en sus Biblias en el capítulo 16 del libro de Éxodo. La razón que yo no voy a leer es porque es muy extenso. Y de hecho, si yo leo, estaba tratando de sacar un punto para parar cuando estaba preparando el mensaje. Pero como es tan extenso, yo he decidido dar más o menos un resumen del capítulo 16 de Éxodo. Si recuerdan, el 17 hablamos acerca de ese momento cuando Israel se encontró sin agua. ¿Recuerdan? Amén. Se encontraron sin agua, estaban de camino de la tierra prometida y no había agua. Hermano, ¿me puede prender la luz? Perdón. Ya, no, está bien así. Ya veo. Está bien, tranquilo. Porque ya está este. Está bien. Ok. But no había agua y ellos pensaban que Dios le había dicho una mentira. Que yo les llevo a la tierra prometida y aquí nos encontramos en el desierto sin agua. Y la pregunta que tuve fue, ¿por qué Dios va a prometer algo y dejar que nosotros no llegamos por una falta de agua? Parece algo tan sencillo. En el capítulo 16 es casi igual. Ellos no tienen para comer. No tenían para comer, pero la queja era igual. Tú nos sacas de Egipto para dejarnos morir. Y Dios dijo a Moisés, yo les voy a probar, yo les voy a poner a la prueba. Voy a hacer una cosa, ellos, como no tienen nada para comer, yo voy a dejar que llueva agua del cielo para que coman.
Y cuando, sí, así dice la Biblia, va a llover comida. No agua, no lluvia, comida. Y cuando cayó, lo miraron y dijeron, ¿qué es esto? Esa fue la pregunta de los judíos. ¿Qué es esto? En hebreo dice maná. La palabra maná en hebreo, y ustedes han escuchado la palabra maná quiere decir en español, perdón, ¿qué es esto? Eso significa. Y preguntaron eso porque no sabían qué era. Dios dijo una segunda cosa. Ustedes cada día salen para buscar comida, pero no quiero que recojan más que lo necesario. Solamente lo que van a comer para ti y tu familia ese día. Ellos, más o menos, más menos que más, hicieron lo que Dios dijo. Recogieron su comida, pero algunos pusieron a Dios a la prueba y recogieron más que lo que necesitaban. Cuando se despertaron el siguiente día, encontraron la comida con gusanos y estaba mal. Porque Dios dijo, no hagas eso. Solo quiero que recojan lo que necesitas por ese día. Pero en el sexto día, dijo que podía recoger doble. Doble porque el séptimo día es el día de ¿qué? De descanso. De reposo, de descanso. No van a trabajar el séptimo día. Ese día es para reposar en Dios. Ese día es para no trabajar. La Biblia dice que el séptimo día Dios descansó. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Amén. Ok, entonces Dios no descansó porque estaba como cansado, como decimos en Puerto Rico, no estaba cansado. No fue eso. La palabra descansar es una mala traducción. Mejor dicho, él cesó de trabajar, simplemente ya no trabajaba. Para nosotros tenemos que hacer eso mismo, descansar, reposar en Dios. ¿Y para qué? ¿Qué fue el principio que Dios mostraba a Israel? Que su provisión es suficiente. Lo que Él hizo, lo que Él proveyó para ellos, era suficiente. Amén. Si tú recojas más que lo necesario, como ellos lo hicieron, te encontrarás con algo malo. Eso es juicio, ¿verdad? Eso es juicio. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Vamos a hablar acerca de ellos hablando mal, los judíos, porque en Éxodos 16, 17 y también en Números 20, murmuraban contra Moisés y Aarón. Y murmurar contra el hombre de Dios es como murmurar contra Dios mismo. La segunda cosa es la codicia. Greed. Greed, I know, I used the force in Star Wars, I got you. Yo recibí unos zapitos, ella no sabe. Es greed. La codicia es otra cosa que vamos a hablar. Y la tercera cosa es cuando tengamos la palabra de Dios, si no la mezclamos con fe, si la palabra no es acompañada con la fe tuya, no funciona. Hay que tener fe. ¿Por qué? Porque la fe activa la palabra. Entonces, sin fe, ¿cómo va? Es imposible. Es imposible. So, con eso en mente,
Vamos a ver si acá. Bueno, casi no. Muy chiquitito. Tengo lentes, pero eso no se ve. Ok. La primera cosa, murmurar. En Éxodo 17, 16, 17 y Números 20, vemos que los judíos murmuraban contra Moisés. Pero ¿qué dice la Biblia en general acerca de eso? En general, vemos en Judas, en inglés es Jew, y yo tengo los versículos aquí, quizás los pueden leer, quizás no, yo no sé, pero en español dice, en Judas, dice, estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos, su boca habla arrogancias, ayudando a las personas para sacar provecho. Mira el propósito. Para sacar provecho. ¿Ah? O si quieres llorar. No, está sudando. Oh, no, está bien, gracias. Pensaba que tengo algo en la nariz, pero gracias. These people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires, they boast about themselves, and flatter others for their own advantage. Ahora, hay una diferencia entre criticar a una persona en amor para ayudarlos con algo. Siempre pido eso de ustedes. Yo quiero que me digan, ¿verdad? Por favor, que me digan. Pero es otra cosa criticar para sacar una ventaja, para sacar provecho. Esa es otra cosa. Está mal eso. También debemos aprender del ejemplo de Israel. ¿Por qué yo hablo tanto de eso? Porque es un ejemplo para nosotros. Yo voy a usar este micrófono porque siento que me escuchan mejor. Así, ¿verdad? Ni tentemos, a Cristo como algunos de aquellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Estamos hablando de Israel en el desierto, ¿ok? Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas, mira lo que dice, están escritas para nuestra ¿qué? Instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Lo que pasó con Israel en Números 20, Éxodo 16 y Éxodo 17 está escrita para nosotros. Pero eso es quejarse en sí, pero tampoco no debemos quejarse el uno al otro. El uno al otro. Mira lo que dice Filipenses 2:13 al 15, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Y 14, en el contexto, nunca mencionamos esta parte. En el contexto dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. A veces siempre les digo que a veces la única Biblia que la gente va a leer somos nosotros mismos. Y tenemos que hablar bien para que la gente vea a nosotros y sepan que somos iluminados, somos de Jesús. También dice Santiago, hermanos, no murmuren unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez ya está a las puertas.
¿Qué es el punto? El punto es que podemos bloquear nuestras propias bendiciones con esas cosas. Pedro, para terminar, sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cura una multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio los demás el don a los al servicio de los demás, el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un don y con ese don debemos servir. Amén. Pero tampoco, como ya mencioné, nunca se debe murmurar contra el hombre de Dios. ¿Por qué? Es murmurar contra Dios mismo. Jesús dijo a sus discípulos: lo que digan contra ti, el que los escucha, me escucha a mí, y el que los rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, rechazar al hombre de Dios es rechazar a Dios mismo. Si tú no escuchas al hombre de Dios, es como no escuchar a Dios mismo. Moisés, ¿qué dijo? Agregó Moisés: el Señor les dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído las murmuraciones de ustedes contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces, es muy importante entender que para que no bloquees tu bendición, Samuel, y el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. No te está rechazando a ti, sino a mí. Y también dice la misma cosa del pastor, y yo no voy a leer todo eso, ustedes ya, yo creo, entienden el punto. El punto es que tenemos que, para no tener la bendición de Dios bloqueada, detenida, no queremos quejar cuando Dios nos ponga en una situación que no entendemos. Quizás no la entendemos. Está bien que no la entendemos. Eso es normal. Pero lo que no queremos hacer es quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante no quejarse? No solamente porque quejarse haga daño a tu prójimo. No es eso. No es eso. Lo que pasa es cuando nos quejamos, es que estamos demostrando que no confiamos en la provisión de Dios. Y tú me pusiste aquí en el desierto. Yo estaba en Egipto. Yo estaba cómodo. ¿Y por qué te me sacaste de allá? Ya estoy cómodo. Yo estaba. Y ya tú me sacaste de Egipto, donde tenía comida, donde tenía agua para beber, donde tenía donde dormir. Me sacaste de mi comunidad y me pusiste aquí para morir. Quejarse demuestra no confiar en la provisión de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos saben que Dios está en cada lugar? Amén. Omnipresente, decimos. Entonces, ya como mencioné la semana pasada, si eres omnipresente, significa que está ahí entre ustedes, ¿verdad? Entre nosotros. Significa que sabe de tu problema, sabe de tu situación, porque está. Es imposible no saber. Omnipresente también quiere decir que Él está en el pasado y en el futuro. Y Él ve desde el futuro hasta donde estamos nosotros ahora, en el presente. Él puede ver desde el futuro a nuestro presente. Así que Él sabe la mejor dirección, el mejor rumbo. ¿Cuántos dicen amén? La solución es muy sencilla.
estar contento con la voluntad de Dios en el momento. No importa cuán mal sea la circunstancia. Yo creo que tengo aquí Filipenses. No la tengo. Yo no sé por qué no la tengo. Alguien me robó la Filipenses. Pero, sí, me lo robaron. No tengo mis Filipenses. Pero creo que, y tampoco tengo Hebreos. Pero el punto es que Pablo dice en Filipenses 4 que él había aprendido a estar contento con riqueza o pobreza. Él dijo que estoy contento en la situación donde me encuentro, donde me hay. Porque ¿sabes por qué? Porque él sabe, confía en la provisión de Dios. Y muchas veces pensamos en su provisión en cuanto a los recursos económicos, por ejemplo. Pero la provisión de Dios también habla acerca de conocimiento. Recuerden en el momento cuando los discípulos dijeron que, pero ¿qué vamos a decir cuando llegamos a la casa de uno? Y Jesús les dijo, no se preocupe por lo que van a decir. En ese momento el Espíritu Santo te va a revelar lo que debes decir. Entonces hay que confiar en Él, no solamente para lo económico, sino para conocimiento también. Él puso otro ejemplo. Dijo en un momento antes de su muerte, antes de su crucifixión, estaban preparando para uno de las celebraciones, días. Y dijo a sus discípulos, vayan a la ciudad y van a encontrar con un buey. Hay un buey ahí. Y si te preguntan por qué lo necesitan, dile a ellos que el maestro tiene necesidad. ¿Verdad? Uno puede decir que es provisión de los recursos. Y así es, hay un buey. Pero el otro punto de vista es que Jesús estaba en su camino correcto. Si Jesús no estaba en el bien camino, no podría decir que allá hay un buey. No podría decir eso con tanta confianza. Él estaba en su camino correcto. ¿Tú entender? Entonces, cuando estamos caminando bien, tenemos la confianza que Dios va a abrir esa puerta. La segunda cosa es la codicia. Los israelitas querían guardar todo el maná que había, porque no querían faltar nada para el próximo día. Pero cuando andamos en codicia, es otra manera no confiar en Jesús por su provisión. Si Él quiere que tú tuvieras todo eso como una montaña de maná, te diría, bueno, yo quiero que tengas una montaña de maná. Pero no quería eso, quería que ellos tuvieran lo suficiente para ese día. No esperes más que la promesa de Dios. Mira lo que tenemos aquí. Dice yo creo que tengo 20 a 21 en Éxodo, pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hirió, y Moisés se enojó contra ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que necesitaba para comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. La codicia. Podemos recoger más que lo que necesitamos. Verónica, me imagino que tú has visto esto, trabajando con niños. Ellos sacan crayolas, ¿verdad? Para pintar. Y uno puede pintar con una sola crayola a la mesa, a la vez, ¿verdad? Pero ellos agarran como 50
porque no quiere que los otros niños tengan. No quieren prestar. No quiere perder. Pero ¿cómo vas a pintar con todos esos colores? No se puede. Pero a veces así somos nosotros. Dios nos mira como hijos, como niños. Ustedes saben que en nuestro caminar hay algunos entre nosotros que son más maduros que otros o menos maduros que otros, ¿saben? Yo voy a ponerles un ejemplo de la vida normal. Yo tengo mi amigo Carlos y cuando yo vivía en Puerto Rico, él y yo hablamos mucho acerca del amor, ¿verdad? Sí. Muy enamorado. Sí. Sí, pero no se pasen. Pero oiga, lo que hablábamos era como una persona puede ser tan profesional como abogado o doctor o profesor y son tan profesionales, pero en sus vidas de amor son como niños, andan muy diferente. Su madura en una área, por ejemplo su trabajo, no traduce que son maduros en esta área acá, como el amor. ¿Me entienden? Una persona puede ser muy maduro en su profesión, pero en su casa es un lío. Y es porque no podemos decir que una persona madura es madura en todas las áreas de su vida. Por eso Pablo hablaba a nosotros, o habla a nosotros como necios, como bebés. La palabra hijos a veces se traduce como bebé. Por ejemplo, en 1 Corintios, él dice que les estoy hablando como niños, dándoles leche, porque no están preparados para carne. Y él hizo la palabra hijo, pero se refería a bebés, hijos que son bebés. ¿Tú entender? Entonces, la codicia a veces es una muestra de nuestra falta de madurez en Dios. Agarramos crayolas como los niños, agarramos lo que sea como niños. Esto no pasa acá, pero yo lo he visto en la iglesia. Esto es mi asiento. Este es mi asiento. Yo me siento aquí. Tú no puedes sentarte aquí. Este es mi asiento. Esto es mi lugar. Y si alguien se sienta ahí, Charles Stanley dice, él cuenta una historia como en su iglesia eso pasó. Tenían como una cosa especial y vino mucha gente, muchos invitados. Y una pareja vino también. Esa pareja tiene como 30 años en la iglesia. Y cuando llegaron, había gente en sus asientos. Y el hombre preguntó a la esposa, ¿qué vamos a hacer? Como entraron en pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Están en nuestros asientos? Y él dice, bueno, yo no sé. Y yo pensaba en como las películas. En las películas, tú sabes, hoy en día tú puedes ir a la película y puedes escoger tu asiento. Tú sabes. Ustedes no saben. Sí, se puede. Hay algunos donde tú puedes, algunos cines donde cuando tú compras tu boleto, puedes también al mismo tiempo seleccionar dónde quieres sentarte y nadie debe estar ahí. Nadie debe. Right? En mi comunidad, entre mi gente, tenemos otro dicho: te atrevo a sentar a mi asiento. Pruébalo. Vamos a ver. Pero la pareja no sabía qué hacer. Y ella dijo a su esposo, bueno, yo no sé, ¿qué vamos a hacer? El esposo dijo, bueno, como no tenemos donde sentarnos, debemos irnos. Y se fueron. 30 años en la iglesia. Se fueron. Pastor Stanley preguntó, no les vi. Sí, había otra pareja en nuestros asientos. Pues nos fuimos.
Yo sé que parece raro, pero le creo. Eso pasa a veces, nos movemos como somos niños en la iglesia. Y eso es codicia. Ellos no podían tener sus asientos como si fuesen como creados, hechos para ellos. Y se fueron. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios te da lo que tú necesitas, pero buscas más que, pero no buscas más que lo necesario. No busques más que lo necesario. ¿Y por qué? Casi siempre el motivo es algún miedo. Mira lo que digo. Las raíces del codicio es algún miedo. Necesito más, porque tengo miedo de caer, tengo miedo de quedarme en cero, tengo miedo de llenar el blanco. En este país, yo recuerdo a mi abuela, cuando pasamos por, ¿cómo se llama? En los 20, los 30, pasamos por como país, como, ¿cómo se llama? Cuando no había casi nada, ¿ok? La depresión, la gran depresión. Y mi abuela, como los demás, compraban, por ejemplo, café y guardaba el café para que nadie lo encontrara. Ella en vez de ir al banco, puso todo su dinero debajo de su colchón, porque no tenían confianza en el banco. Entonces, eso es el codicio, o la codicia, perdóname, tiene sus raíces, que casi siempre es algún miedo. Es algún miedo. Si no vemos más en el banco, más en la nevera, más en el tanque de gasolina, si no tenemos más tiempo en el calendario antes de ir, antes de que llegue alguna fecha importante, si no tenemos el idioma, si no vemos más recursos de lo que sea, no vemos en el camino del logro o victoria, no vemos el camino de victoria. Si no vemos los recursos que nosotros creemos que debe estar, tampoco vemos el camino de éxito. ¿Cuántos me entienden? Amén. Escuchen las palabras de Jesús en la nueva traducción viviente de Mateo 6:30 hasta 34. Dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Son suficientes para hoy. ¿Escuchaste? Preguntó, ¿por qué tienen tan poca fe? Dijo, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y dijo, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En el desierto, los israelitas querían coger más maná porque temían que no habrá mañana. Pero Dios dijo, déjame a mí preocuparme por mañana. Tú haz lo que te dije para hoy. También te habla así. Déjame a mí preocuparme por mañana. Pero tú haz lo que yo te dije para el día de hoy.
en el sexto día, para probar el punto que Él es Dios, les dijo que podrían recoger suficiente para el día sexto y séptimo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si es codicia? Buena pregunta. ¿Cómo sabes si tu deseo es codicia? ¿Qué es la solución? Pregúntate, ¿qué es mi motivo por querer esto? ¿Qué es mi motivo por querer esto? Si la respuesta se alinea con la voluntad de Dios, no es codicia. Pero si te encuentras justificando la respuesta o poniendo excepciones a ella, quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, maybe, no es la voluntad de Dios. Tu entender, Amén. no esperes que Dios participa en el mal motivo. Dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Amén. No esperes que Dios participe en el mal motivo. La tercera cosa. Las cosas que nos bloquean, murmuraciones y también la codicia. La tercera cosa es no acompañar la promesa de Dios con fe. No mezclar la promesa de Dios con fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Tenemos la advertencia de la semana pasada. Ustedes recuerden esto, de Hebreos 3, 7 al 8. Dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como la provocación en el día de la prueba en el desierto. El autor nos recuerda de Israel. Su preocupación era no tener suficiente, por ende dudaban que Dios estaba entre ellos. Y si no estaba entre ellos, no sabía de su problema de no tener comida en una ocasión y agua en otra. Y si no sabía de su problema, no puede solucionar el problema. Así que cuestionaban el propósito de estar en el desierto. Pero como vimos, esa cuestión demuestra una falta de fe sin Dios. Esa es una falta de fe. El escritor de Hebreos repitió la misma Biblia cuando dijo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Él está repitiendo algo que ya estaba escrito. Pero escuchamos hoy del verbo sí mismo, de Jesús mismo, cuando explicó en el mismo principio a sus discípulos. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Hoy. Esté presente. Hoy. Tus problemas de hoy son suficientes. Nos preocupamos para cosas de mañana. Y mañana no es prometida. Amén. Tal vez Jesús viene hoy. Amén. Y te encuentras preocupado. Por el otro mes. Y Jesús, en su lengua centroamericana, vos que tenés, ¿qué te pasa a vos? Preocupaciones. ¿Cuáles son las tres cosas que te bloquean andar en su propósito y recibir tu bendición? La primera, murmurar. Tú tienes tu propósito en Dios. Él tiene una meta para ti, personalmente. Y cuando las cosas te salgan mal, hay que preguntar a Dios, ¿qué quieres que yo vea aquí? Si la cosa te salga mal, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que yo vea aquí? ¿Qué es la lección?
¿Por cuál camino quiere que yo vaya? No es tiempo de quejarse, sino enfocarte más en la meta. No hay tiempo para quejarse. Murmurar demuestra que no confías en que Dios sabe de tus circunstancias. Él es omnipresente, así que Él sabe ya. Él sabe ya. Yo quiero que esto te llegue a la mente. Él es omnipresente. La omnipresencia significa que Él está en todo lugar, todo el tiempo. No es posible esconderse de Jesús. ¿Tú entender? Amén. Está ahí contigo, significa. Busca y sigue su dirección para salir del problema rápido. ¿Por qué? Porque la ruta más directa a la meta tuya es reposar en Dios. La ruta más directa al éxito es descansar en Dios. La ruta más directa a tus metas es la confianza en Él. No en ti, no en tu dinero, el trabajo, el carro, el pastor, el mejor amigo, el esposo, la esposa, los niños, el maestro, el jefe, la jefa, el pronóstico, el clima, sino confiar en Dios. Las quejas y murmuraciones tendrán el mismo efecto que tenían los israelitas, durar más tiempo en el desierto. ¿Cuántos quieren eso? Durar más tiempo en el desierto. ¿Cuántos lo quieren? Nadie. Segunda es la codicia. Tampoco te ayuda. Cuando Dios te habla y te da lo que necesitas, ten cuidado por no ir más allá de sus provisiones. Si necesitas más, te lo dará. Si te quedas atrás obteniendo más que lo necesario, puedes pasar tu salida de la guagua y bajar temprano. ¿Cuántos no saben qué es la guagua? El bus, ¿verdad? Tú te quedas atrás buscando lo extra porque no quieres perder, no quieres faltar. Entonces te quedas atrás buscando lo extra y pierdes donde debes bajar. Porque no estás prestando la atención en el ahora. Estás pensando en mañana, en el futuro. Y Jesús dijo, no te preocupes por mañana. Pero nosotros, yo quiero ahorrar, yo quiero guardar, yo quiero proteger mi mañana. Y no digo que no debemos ser prudentes, ¿ok? No estoy diciendo eso. Como dije, pregúntate tu motivo. Si el motivo es preocupación, pero si el motivo es ser buen mayordomo, si soy buen mayordomo, entonces estoy haciendo bien, protegiendo lo que Dios me ha dado. Eso es mi motivo. Pero si mi motivo es porque yo no quiero faltar nada, eso no es buen motivo. Esa es la preocupación por nada. Pero si Dios me da algo y yo quiero ser buen mayordomo sobre lo que Él me ha dado, ese es buen motivo. ¿Tú entiendes? ¿Cuántos dicen amén? En el caso de los israelitas, ellos pasaron mucho tiempo cogiendo más de lo que Dios quería que tuviera. Y Moisés dice, he aquí yo haré llover para ustedes pan de cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así, mira lo que dice Dios, así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Es como Dios te está diciendo, yo sé que tú tienes la capacidad de recoger más, pero no tienes mi autoridad de recoger más. Yo no sé cómo se dice mi hijo cuando era niño, papi, ¿puedo ir afuera para jugar? Y yo le preguntaba, ¿me preguntas si tienes la habilidad de ir afuera o mi permiso?
¿Me entiende? Entonces, Dios sabe que tú tienes la habilidad, pero no significa que tiene el permiso. Un amén acá. Acompañar la palabra con nuestra fe es la única manera de agradar a Dios. Sin fe es Imposible agradable. Ojo, palabras con luz. No te dejes confundir la provisión de sostenido de Dios por la gran bendición que Él tiene para ti, que es su propósito. Lo repito. No te dejes confundir la provisión del momento, el maná para comer en el momento, ¿verdad? El agua para tomar en el momento. No te dejes confundir de esa provisión momentánea por la gran bendición de la tierra prometida. ¿Me entienden? El maná, el agua, no es la gran promesa. Es sostenido. La gran promesa es la tierra prometida. No te dejes confundir las dos cosas. ¿Me entienden? Él tiene para ti un propósito. No te dejes confundir saber que es la promesa de Dios con reposar en dicha promesa. No te dejes confundir saber que es la promesa de Dios con reposar en dicha promesa. Hay mucha gente que me dice, sí pasó, yo sé. Ajá, pero no está reposando. Es como lo que pasa, es muy común. Es muy común. Si no digo nada, voy a decir algo ahora. Porque hay mucha gente que sabe y no actúa. ¿Te ha preguntado eso una vez? Porque hay tanta gente que sabe, pero no actúa. Lo que pasa es que tenemos conocimiento, pero no mezclamos el conocimiento con fe. El conocimiento no es acompañado con fe. Yo sé, pero no actúo porque no confío. Porque si yo confío, puedo lograr lo que Dios tiene para mí. ¿Me entienden? Ustedes me están mirando, pero no es la mirada de tres cabezas. Es como están craneando, ¿verdad? Ajá. Eso es bueno. La bendición es entrar a la tierra prometida. Lograr la meta que te ha puesto. Es vivir en el propósito que te ha puesto en el corazonito. Reposar en la promesa de Dios es saber la promesa y moverse cuando Él te diga mover y tener paz en medio de esperar sus instrucciones. No es darte ansiedad acerca de ver lo que te parece imposible. ¿Me entiende? La promesa no es darte ansiedad acerca de ver lo que te parece imposible. Él sabe dónde estás. El problema es que tú no sabes dónde está Él. Él está aquí, está a tu lado, dándote tus órdenes de salida. Escúchalo. Oye hoy su voz. No le diga no porque es difícil o porque va contra tus normas. Óigame bien, no diga a Dios que no porque para ti es difícil o porque va contra tus normas, pero no va contra las normas suyas de Él. Le diga no, no le diga no porque va contra tu lógica, pero no va contra la suya. No le diga no porque te lleva a donde no estés cómodo, pero Él te dice que te va a llevar y sostener hasta que llegues a la tierra prometida. No le diga que no, para que Él vea que tú eres digno y honroso de la bendición que
que Él quiere otorgarte. Amén. Porque esa bendición no es algo que el mundo te puede dar, sino una corona de tu fe que te habrá puesto tu Dios como ejemplo, como premio de fe. Cuando tú llegas a la tierra prometida, cuando tú logras la cosa que Dios te ha puesto en el corazón, cuando tú obtengas la cosa que Dios te ha dado, será una corona para ti de fe que el mundo no te puede dar y ni te quitar, ni mucho menos. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, pues cuando oye su voz, no le diga que no. Eso lo provoca a ira. Así que andar en las cosas que dije hoy, murmurar, codicia y dudar en la palabra de Dios, es andar sin confiar que Dios sabe guiarte, mostrarte el camino correcto, no dejarte en el desierto, sino sostenerte mientras que llegas a la tierra prometida. Si Dios te hace cómodo en el desierto, no habrá motivo de llegar a la tierra prometida. Si tú estás cómodo en el desierto, ¿para qué la promesa entonces? Ya estás cómodo. Por eso estamos siempre en la lucha. Te quiere llevar, hermanos, a ese lugar más alto. Pero hay que pasar el examen que te pone. Momento tras momento, oye la voz de Dios. Escúchalo que te dice y hazlo. Vamos a orar. Yo no sé cuántos que están aquí hoy que sienten que quizás yo no mencioné la cosa que te detiene. Sí. Quizás yo no mencioné tu problema. Quizás